Muy bien, iniciamos la sesión 2 de esta primera jornada. Entonces vamos a ver, pues, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Están viendo HTZ en este momento? Sí, Sí, se señor. ve. Perfecto. Entonces vamos a ver un temita de fundamentación de cartografía que es importante. Digamos que cuando a mí me preguntan cuáles son los dos o cuáles son los elementos valiosos o a tener en cuenta para hacer una buena simulación, lo primero es la cartografía, ¿sí? Tener una muy buena cartografía. O sea, nosotros hemos tenido experiencias donde, por ejemplo, un cliente implementó televisión digital y resulta que contrató una empresa que le hizo una consultoría. Y esa empresa le dijo que con la instalación de unas determinadas estaciones iba a cubrir 10 municipios, por ejemplo, que con una estación iba a cubrir 10 municipios. Ok, perfecto. Pero cuando nos contratan a nosotros para hacer una interventoría, ir a hacer unas mediciones, vaya sorpresa, solamente en el 70% de los municipios, o sea, en 7 municipios había cobertura y en 3 no. Y el que hizo el diseño dice, por lo más sagrado que tengo en la vida, que el diseño quedó bien. Algo pasó. No hay cobertura. Al final de cuentas no hay cobertura. Y hicimos un ejercicio de realimentación. Venga, pues nosotros también hacemos diseño como lo hicieron. Hicieron omisiones en los temas de cartografía. Supusieron que no había vegetación, que no habían cultivos, ni pastos, ni bosques, ni nada por el estilo, ni atenuaciones por nada de esas cosas. ¿Qué les tocó? Poner unas nuevas estaciones. Por una omisión de esa naturaleza, perdieron el año, ¿sí? Entonces creo que el tema de cartografía es un tema importante y por eso vale la pena que le gastemos un tiempito, ¿no? Segundo tema importante, los modelos de propagación. O sea, una mala selección de los modelos de propagación en función de la tecnología, pues también, ¿no? O sea, es diferente una simulación indoor-outdoor, que sea en VHF o en UHF, que sea en 2G, que sea en WiMAX, que sea en otra tecnología. Entonces, esos dos conceptos, y en esos dos conceptos vamos a ahondar un poquito, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poco de cartografía digital en HTZ Communications. Muy bien. Bueno, se me fue el nombre anterior. Bueno, entonces básicamente HTZ es un software que funciona por un proceso de superposición de capas, ¿sí? Entonces ya los vimos, eso fue muy bueno porque hoy ya vamos a tenemos una capa de imágenes, ¿sí? Vamos a poner por aquí, voy a cambiar por aquí. Vamos a tener una capa, empezamos por la capa de terreno, ¿no? Entonces tenemos una capa de terreno que pues también lo podemos llamar como DTM o DME, Digital Elevation Model o Digital Terrain Model, y pues típicamente tiene extensión .geo, .ic2, .rge o .mge. ¿Sí? Que MGE es como, ya lo vimos, que es como una forma de agrupar varios RGEs. ¿Listo? RGEs es un formato comprimido de la cartografía geo. O sea, el formato nativo de HTZ es el geo, pero pues el geo tiene otras variantes, IC2, RGE y MGE, ¿listo? Entonces, esa es la capa de relieve. Luego tenemos una segunda capa que es la capa de clúster, ¿no? El clúster, no confundir con clúster del concepto de celular, ¿no? De planificación y reuso de frecuencias en celulares. No, no es clúster, clúster, ¿sí? Entonces, eso básicamente es la capa que nos permite, es una capa que clasifica el uso del suelo. ¿Sí? Ya vamos a ver varios ejemplos del tema, ¿no? Y pues los formatos típicos que maneja ese formato o esa capa, pues es el SOL, extensión .sol, .ic1 o .rco o .unmso. ¿Sí? MSO, que el MSO lo que hace es agrupar varios RCOs, ¿listo? Y pues hay un archivo que también es un hermanito, que es muy importante, que es el PRM, que básicamente es la configuración del workspace, de todo el espacio de trabajo.
Y también tenemos la capa de edificios, ¿no? Que viene fundamentalmente en extensión BLG, pero también en RGL, RGB, perdón, RLB, si no estoy mal. Bueno, ya lo vemos allí, lo vemos acá. De buildings, esta última opción RLB. Y en imágenes, pues también tenemos diferentes formas de expresar, ¿no? Tenemos imágenes, y aquí es donde, por ejemplo, lo que me decían de la imagen satelital, de la misión espacial europea. Entonces, uno puede hacer el procesamiento para, a partir de un JPEG, de una información vectorizada, lo que fuera, poderlo convertir en uno de los formatos de HTZ e importarlo, ¿no? Si eventualmente es una zona de análisis, digamos, que no se pueda visualizar con Google Maps, Earth u otra cosa de estas, pues creo que podría agregar mucho valor este procesamiento, ¿no? Entonces, él funciona por ese proceso de superposición de capas. Entonces, tenemos aquí nuestro relieve, tenemos nuestro clúster, tenemos nuestra capa de edificios y tenemos nuestra imagen. Que la imagen es una información de georreferenciación, pero que no está generando ningún fenómeno ni de atenuación, ni de alturas, ni nada por el estilo, ¿listo? Y esos son algunos ejemplos. Entonces, el terreno, el RGO, pues básicamente, el RGE, perdón, pues es básicamente el relieve como tal, ¿no? Y pues bueno, usted ya les cuento que ustedes tienen acceso a la cartografía de todo el mundo. Esto es por aquí, es la sabana de Bogotá, los llanos orientales, y por aquí nos encontramos con toda la sabana de Bogotá y los llanos orientales, ¿no? Nuevamente acá, digamos, esto es algunos ejemplos de esta capa de terreno, ¿no? Pues toda la capa a nivel mundial, que es la capa que nosotros tenemos allí, y listo. Entonces, hasta ahí tenemos la primera capa. La segunda capa, que es muy importante, es la capa de clúster, ¿sí? De Sol o RGO. ¿Sí? RGO. Entonces, ¿qué es esa capa? Esa, digamos, para definirla sencillamente, el clúster es una capa que me permite clasificar el uso del suelo. ¿Sí? Entonces, que me lo clasifique como área urbana, suburbana, rural, zona de vegetación, cultivos, pastos, bosques, industrial, comercial, aeropuertos, denso urbano y demás. Entonces, es como si yo cogiera justamente, esta es una vista superior, ¿no? De un mapa. Entonces, esta vista superior le hago una clasificación de donde yo hago una consideración o una especificación de las zonas con cada una de esas categorías, y luego, si yo le doy una vista lateral al asunto, es como si yo tuviera, digamos, si yo tengo aquí mi receptor, y si yo solamente considerara, creo que viene a continuación, si yo considerara una recepción sin clúster, pues básicamente aquí lo único que voy a experimentar son pérdidas de espacio libre, ¿no? Pero pues ya con la llegada del clúster, o sea que el clúster ya vemos que hay una característica que le vamos a asociar, y es la altura. Entonces la altura, pues justamente, pues obviamente no voy a ir al nivel de detalle de los edificios, pero no está mal, es una primera aproximación. Obviamente aquí tengo mi zona de Fresnel, perdónenme, creo que hay un dibujito más adelante. Entonces, digamos, tengo la zona de Fresnel, ¿no? Entonces, aquí es donde el clúster entonces empieza a tomar relevancia. Entonces, una primera característica que yo le puedo asociar a los clústeres es la altura. Y va a tomar la altura, o sea, que todo lo que se llame, por ejemplo, no sé, urbano, en este caso, y digo que va a tener 10 metros, entonces todo lo que esté clasificado en el país como urbano, pues va a tener esa altura de 10 metros. Y pues ya ustedes imagino que estarán pensando cuál va a ser la segunda característica que suele asociársele a los clústers, que es la atenuación, ¿no? Que es la atenuación. Entonces, fíjense, este sería un escenario únicamente con relieve. Bueno, adelante la gráfica, pero digamos que básicamente a los clústeres les podemos hacer muchas características, pero fundamentalmente dos. La primera es la altura, ¿sí? La altura. Y la segunda es la atenuación. O sea, cuántos dB se está atenuando la señal. Es decir, si este puntito aquí, si esta zona está clasificada, no sé, como urbano, y ahí urbano tiene una atenuación de 5 dB, adicional a las pérdidas de espacio libre,
ahí voy a aplicarle 5 dBs de atenuación, ¿no? Y obviamente este sería un escenario sin clutter, ¿no? Sin clutter, únicamente con DTM, pero obviamente ya con clutter mire cómo cambia el escenario, ya la situación es muy diferente, ¿no? Entonces, eso podría hacer que haya o no haya recepción. Y esto fue la conclusión de la experiencia que tuvimos en el comienzo, donde después de que nos reunimos con el cliente, con el diseñador y demás, hicimos la validación y dijimos, venga, pero ustedes no usaron clutters, ¿no? Pues, pues bueno, sí, o sea, si yo no tengo clutter, por lo menos hago alguna otra estrategia pues, para no ser tan optimista. No sé, monto un escenario conservador, aumento el umbral de recepción, le bajo la potencia, le cambio, o sea, alguna cosa. Pero haber hecho ese escenario quizá fue una omisión, ¿sí? Porque estamos omitiendo que hay vegetación. Pues estaba omitiendo que había vegetación en Chocó, en la Amazonía, en algunas regiones del norte de Santander, pero por favor, pues sí, sé que son extranjeros, pero por favor. En fin. Entonces, esto es un tema muy importante, ¿no? Los clutters, ¿no? Entonces, fíjense que si yo lo veo, si yo hago la clasificación y luego lo veo en 3 dimensiones, lo que voy a ver es una serie de polígonos por todo el mapita, ¿sí? Que si bien no es el modelo de edificios, pero es mucho mejor que no tener nada, ¿no? Entonces, los clutters son muy importantes, muy importantes. Entonces, la segunda característica que le asocia es la atenuación. Y sabemos que la atenuación pues, puede estar en dBs fundamentalmente, que es lo más común, digamos el 95% de los casos se encuentra así, pero también hay otra que es en dB por unidad de longitud. ¿Sí? Pues allá es cuánto, a medida que voy penetrando un edificio, que voy penetrando una edificación, bueno, sí, típicamente una edificación, pues voy a indicar cuántos dBs se están registrando en ese fenómeno de propagación, ¿listo? O de absorción. Listo, entonces, por ejemplo, esta es una tabla real, ¿sí? Esta es una tabla real donde nos muestra unas categorías, ¿sí? Digamos que si yo clasificara todo Colombia con estas categorías, hacer un clúster con estas categorías, entonces aquí están los diferentes niveles de atenuación. Digamos que esta tabla está llena de atenuaciones, valores de atenuación, y justamente Diego me preguntaba, estas atenuaciones están indicadas en la recomendación TSB 88 de la NTIA en Estados Unidos. 88. TSB 88. ¿Sí? De la NTIA. Entonces, esta es una recomendación, o sea, muy interesante porque nos muestra cuáles son las atenuaciones para las diferentes categorías en función de la frecuencia. Entonces, por ejemplo, la parte residencial. Ok, si yo hago una simulación en HF, es posible que la atenuación sean solo 3 dBs, pero si yo me voy a hacer una simulación en UHF, pues podríamos estar pasando a hablar de 16 o de 20 dBs de atenuación. Y sabemos que pues por cada 3 dBs es la disminución de la mitad de la potencia, ¿no? Entonces, esta es una tabla y está caracterizada. Ahora, intentar buscar una tabla como esta es un desafío, porque no lo hay. O sea, busquen ustedes pérdidas para diferentes. No hay, no es una información tan común y la verdad que una tabla como esta es un sueño para todos los que trabajamos en radiopropagación, porque eso es una síntesis de búsqueda de información por diferentes universidades, por diferentes fuentes. La UIT sí que tiene unas sugerencias, pero muy generales, pero eso ya es un nivel de detalle muy, muy bueno. Entonces, esa es una forma de indicarle al simulador, es decir, que cuando yo simulo tengo la capa de terreno, tengo la capa de clutter, y además de que la estoy viendo, tengo que ir a otro lugar para indicarle, ok, en este mapita tengo 5 categorías, por ejemplo, o digamos que 10 categorías. 10 categorías en las que clasifiqué todo el mapa de Colombia. Ok. Entonces, ahora a cada una se les voy a asociar o una altura y o una atenuación. ¿Sí? Ahora, si yo le aplico las dos características, me estoy pasando a un escenario demasiado pesimista, porque adicional a que o sea, ¿cómo se obtuvieron estas pérdidas? ¿Cómo se obtuvieron? Pueden obtenerse de diferentes maneras, pero una de ellas es realizando mediciones. Entonces yo hago una medición y hago una comparación y hago una correlación y hago unas gráficas de tendencia para encontrar cuáles son esas gráficas, cuáles son los valores de resolución para cada una de las categorías.
Entonces, digamos que puede ser digamos, este insumo, se me fue la palabra, este es un buen insumo justamente para hacer todo este ejercicio, ¿sí? Y pues obviamente las pérdidas yo las voy a tener que configurar en función del rango de frecuencia en el que estoy simulando. Es decir, voy a tener un clúster, pero voy a tener diferentes archivos de configuración en función de la banda en la que voy a simular. Por ejemplo, si yo fundamentalmente me voy a enfocar en 5G y en televisión digital, pues bueno, construiré uno para SHF en 3.5 y otro para VHF, UHF en televisión digital. O sea, porque ahora sí, por ejemplo, no sé, si voy a trabajar en diferentes regiones, pues lo que les comento, un solo clúster, pero con diferentes archivos de configuración. Y cada archivo lo que va a tener es una diferenciación de las pérdidas. ¿Sí? Les estaba diciendo que se convierte en un escenario pesimista, porque además de que esto se obtuvo, o sea, cuando se calculó que eran 20 dBs aquí, fue porque se instaló un equipo, un transmisor de onda continua, se hicieron mediciones y luego se concluyó, o sea, que ya la medición se hizo en un entorno residencial, o sea, ya él de por sí está considerando alturas promedio residenciales en la zona. Ok, pero si adicionalmente a la atenuación yo le coloco altura, entonces le voy a insertar fenómenos de difracción y de reflexión complementaria. Es decir, típicamente nos vamos por el uno o por el otro. Típicamente. O sea, si nos vamos a sumar los dos, es un escenario muy pesimista, ¿no? Sí que puede ser, pero es muy pesimista. Entonces puede ser el uno o el otro. O sea, esto no está escrito en ningún documento, en ningún libro, en ningún lado. En mi sugerencia, dependiendo de la tecnología, por ejemplo, en broadcast, en 5G, en televisión digital, lo que lo he validado con interventorías europeas que me han hecho a mí, que nos han hecho a nosotros, usamos atenuaciones y no alturas. ¿Mm? Pero habrán otros escenarios donde usamos alturas y no atenuaciones. Rara vez combinamos las dos cosas, pero puede darse, es un escenario más pesimista. Entonces, fíjense, aquí tenemos un clúster de Colombia. Entonces, aquí cada color representa una de estas 14 categorías. Entonces, a cada una de esas 14 categorías, pues bueno, aquí ya tengo especificada cuál es la altura, puede tener la altura, o puedo tener la atenuación. ¿Sí? Este es otro caso en Ecuador. Entonces, aquí también tenemos las 14 categorías, el archivo de clúster. ¿Sí? Cada color corresponde a una categoría y luego cada categoría le asocio una altura o una atenuación. Esto es San Andrés, por ejemplo, pues ya obviamente las clasificaciones pueden cambiar, ¿no? Ya si me paso a un entorno urbano, pues ya no me interesa tanto el tema, no sé, no sé, páramos, nieves, cultivos, sino que ya me paso a una clasificación diferente y a cada una de estas le voy a asociar una atenuación. Esto también es otra forma de clasificarlo, creo que esto era Bogotá o Cali, a Bogotá, justamente Bogotá, otra forma de otras categorías. Es decir, que cuando uno compra un clúster o cuando uno construye un clúster, lo primero que uno define es, bueno, ¿cuáles son las categorías? O sea, no es que, o sea, es importante que si uno va a construir un clúster, lo primero que tenga claro cuáles son las categorías. Y si uno ya seleccionó las categorías es porque uno ya sabe cuáles son las atenuaciones o porque las va a calcular. Bueno, puede ser también, porque después las va a calcular, pero sí, no es solamente decirle al LIGAC o al departamento de topografía o de cartografía de la distrital, entreguen un clúster o una clasificación del suelo, porque le van a salir con 50 o 200 clasificaciones. ¿Sí? No. Quiero un mapa que tenga estas 10 clasificaciones o estas 15. HTZ acepta hasta 20 clasificaciones de clúster, ¿no? Perfecto. Estos son temas también en Cali, bueno, clúster urbano. Ahora, hay un tema allí con los clúster, es que de alguna manera me pueden empezar a ayudar a considerar escenarios indoor y outdoor. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí yo aquí le puedo indicar, primera opción es que el receptor está sobre el clúster. ¿Sí? Digamos que esa sería una primera configuración sobre el clúster. ¿Sí? Entonces, por eso fíjate lo que está en rojo. Entonces, donde hay clúster, el receptor está ubicado, digamos que eso sería una condición de recepción outdoor sobre el clúster, pero también puedo entrar a hacer una clasificación o decir que el receptor está sobre el terreno. ¿Sí? Esta es una segunda opción. Entonces, fíjense que es el mismo escenario, y esto pues hace que el resultado de la simulación cambie notablemente, ¿no? Pues es muy diferente que yo tenga recepción directa a que yo tenga ya recepción, pues que tenga que atravesar un objeto o que tenga que aplicar un fenómeno de difracción o de pérdidas adicionales, ¿no? Entonces este es sobre el clúster y esto sería sobre el terreno.
Entonces, y esa capa, pues las capas de clúster, ustedes vieron que la descargamos tanto a nivel nacional como a nivel de ciudades, ¿no? Obviamente, ¿qué sucede? Como, digamos, HTZ tiene cartografía de todo el mundo, pues no está todos los países con todo el nivel de detalle que uno quisiera, pero es una muy buena aproximación para empezar. Pero obviamente para nuestros propósitos de diseño en Tesamérica no es, digamos, el terreno está bien, el que descargo de ATDI, pero el clúster no, porque pues el clúster que uno descarga de ATDI o de la herramienta de HTZ, pues tiene como 5 o 6 categorías y no está mal, está bien. O sea, pero pues nosotros necesitamos muchas más categorías para poder hacer una mejor segmentación, un poco lo que hablábamos del tema de la lluvia. Claro, la OIT tiene un mapa general y tiene Colombia 3 tipos de lluvia nomás, pero pues Colombia tiene una segmentación un poco diferente, entonces eso es lo que pasa con el clúster. Si yo les muestro el clúster, por ejemplo, que acabamos de descargar de Colombia, mirámoslo rápidamente, entonces voy a venir aquí al escenario de pruebas, para no cargar más pruebas. Entonces voy a venir aquí. Yo no tengo ese Colombia, yo no tengo, ese clúster de Colombia yo no lo tengo acá, pero es un clúster muy sencillo, digamos que tiene unas poquitas categorías, tiene como 6 categorías, no está mal, pero que les digo, nosotros personalmente, pues particularmente en la compañía trabajamos un clúster, pues que también si uno tiene la fuente, el insumo, permítame yo por aquí, ¿dónde está Colombia? Colombia, pero esto no lo tengo con clúster. No, tampoco, tranquilo, voy a cargar aquí el clúster. Cartografía de Colombia. ¿Cuál es? Entonces van a ver que este clúster de Colombia pues tiene un nivel de detalle muy bueno, ¿no? Ya les voy a mostrar aquí. ¿Sí? Y pues de los clústeres es muy fácil. Incluso nosotros los descargamos a veces del IDEAM, del IGAC, y los procesamos para trabajarlos acá. ¿Sí? Entonces, fíjate que aquí en Colombia yo tengo mi terreno, mi relieve, ¿sí? Está perfecto, ahí está mi relieve, pero también tengo una capa de clúster, y el nivel de detalle. ¿Sí? Pues imagínate, aquí tengo más de 6 colores, y pues tengo una serie de clasificaciones, o sea, distinción de, porque digamos, si yo solo tengo 6 categorías, es posible que toda la vegetación del país la maneje con una sola categoría, pero aquí tenemos hasta 5 categorías de vegetación para hacer distinción de la vegetación en la Orinoquía, en la Amazonía, en la Chocó, en el Pacífico y demás, ¿no? Y pues a pesar de que es un clúster nacional, pues digamos dentro de las ciudades, pues también tenemos una distinción de alturas, o sea, no es una sola altura las ciudades. Entonces, digamos, esto que está en café es urbano mayor a 15, esto que está en color más clarito es urbano mayor a 30, esto que está en rojo es urbano mayor a 10, esto que está en verde es residencial y así sucesivamente. Entonces, obviamente, ahora, ¿dónde se clasifican, dónde se configuran los parámetros del clúster? Entonces, vamos a venir aquí a Tools y vamos a venir aquí a Clutter Settings, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a tener la ventana en la que vamos a configurar. Ya tenemos el insumo, el dibujo, pero ahora donde le especifico las atenuaciones y las pérdidas o las alturas, pues justamente acá. Entonces aquí vienen todas las categorías que nosotros les comento, hasta 20 categorías, desde la 0 a la 19, y para cada categoría yo puedo indicarle cuál es su atenuación y cuál es su altura. ¿Sí? Atenuación y altura, 12 dB, bla, 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 bla. ¿Sí? Pero permítame, yo voy a descargar también el de Colombia. Permítame, yo lo había descargado. Permítame, yo confirmo si tengo esa descarga ya de Colombia. Esto es Colombia. Por aquí. No. Vamos a dejarla descargando entonces aquí un momento. Para mostrarles el clúster, la diferencia, pues para trabajar el mismo insumo que vamos a tener en la incapacitación. Voy a decirle que esta es mi zona de análisis. Vamos al Download Manager. Ok, voy a descargar Colombia. Pero este sí lo tengo. Sí lo tengo. Sí, lo tengo, discúlpame, sí tengo el clúster, permítame. Este está aquí, se llama Colombia Extendido.
Entonces, Colombia extendida en MCO. Save project. Listo. Entonces, esta información, esto es lo que vamos a descargar. Descargamos el terreno y el clúster, pero mira la diferencia del clúster que vamos a tener. ¿Sí? Mire que este clúster tiene 20 categorías. Y ahorita vamos a cambiarlo a ver el clúster que uno puede descargar del portal de ATD. Listo. Y vengo aquí al clúster. A ver, un momentito acá. Okay, bueno, aquí los colores, yo aquí le puedo cambiar los colores, que se ve todo como todo cafezudo. Default. Bueno, me quedo allí, pero bueno, aquí a vuelo de pájaro, mira, se ve este color café. Ah, no, sí hay más categorías, mira. Estoy haciendo un juicio incorrecto, Bucaramanga. Esto es, what is this? Bogotá, aquí está. No, es no Bogotá. Clutter sobre el mapa. Ahí está. Entonces, vemos que aquí básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos lo que está en café, se llama vegetación, forest, vegetación. Lo que está en este azul, hydro o agua. ¿Pero qué se me hizo Bogotá? Ah, mira lo acá. Saqué una zona ya de Bogotá y creo que tiene una mayor cantidad de colores. Bueno, tiene más clasificaciones. La verdad es que vegetación, abierto, suburbano, rural. O sea, yo a medida que me voy moviendo sobre el mapa, bueno, pero la ciudad sí creo que tiene mayor detalle. Pero fíjense que a nivel hay zonas que están sin clasificación, ¿no? O sea, esto que está así abierto. A ver aquí le digo, quiero ver el clúster. Pues fíjense que aquí se ven pues algunas zonas abiertas que no tienen ninguna clasificación, o sea, no está mal, me parece que está aceptable para empezar, pero sí que a futuro, bien sea que ustedes lo construyan, que lo pueden construir a partir de diferentes fuentes que se ya consiguen oficiales, o sea, y gratuitas, del IGAC y esas cosas, uno puede construir un clúster más detallado, ¿listo? Bueno, listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Ahora, hay un clúster adicional, sí, pero bueno, ustedes no están tan interesados en AM, pero AM, digamos que tiene una gran particularidad y es que es uno de los pocos servicios que su propagación es de onda de superficie, es decir, no hay una propagación de espacio libre, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, para AM no le importan las montañas, o sea, él las rodea de una manera fácil, y pues la propagación va a depender allí. Sabiendo que la propagación depende del tipo de terreno, pues entonces tenemos que construir un clúster ya no por el tipo, no del uso del suelo, si es urbano, si es rural, si es vegetación, cultivos, pastos, bosques, sino que nos pasamos a construir un mapa de conductividad y de permitividad para AM, ¿sí? Pues esto, y los valores están indicados en unos documentos, en una resolución 368 de la UIT. Digamos, si empiezan a hablar en algún momento, si les interesa AM, pues entramos en detalle. Pero quiero comentarles que si uno va a simular AM, el clúster es muy importante. Y ya no hablamos de un clúster de uso del suelo, sino un clúster de permitividad y conductividad. Entonces, eso es lo que nos va a permitir confirmar, por ejemplo, el hecho que una misma emisora en Bogotá no sé, una emisora AM de 100 kilovatios y una emisora de 100 kilovatios en la costa, la misma emisora tienen coberturas muy diferentes. ¿Por qué? Porque pues, es mucho más árido, en la costa aquí es un terreno más húmedo, entonces, por ejemplo, aquí, la básica de Caracol, que está allí en Mosquera, cubre todo el departamento, una sola torre, cubre todo el departamento de Cundinamarca, sin problema, pasa a estos cerros orientales aquí enfrente de la distrital, riéndose la señal de AM. Porque, bueno, el terreno es húmedo. Entonces, obviamente, si voy a hacer simulaciones de AM, cambio el clúster, ya no un clúster de uso de suelo, pero paso un clúster entonces de permitida y conductividad, ¿no? Listo. Ahora, vamos a hablar de la tercera capa, que es la capa de edificios, ¿no? Entonces, hemos hablado del DTM, hemos hablado del clúster y ahora vamos a hablar de la capa de edificios, ¿no? Entonces, obviamente, ya tener este nivel de detalle, pues, es mucho más atractivo, ¿no? Esta es la carrera séptima hacia el norte y esta es la calle 100 hacia el occidente, ¿sí? Entonces, obviamente, tener ya este nivel de detalle, pues es mucho más atractivo, ¿no? Entonces, justamente lo que les mostraba ahorita. Entonces, aquí veo la capa de edificios y aquí yo veo las tres capas integradas, ¿no? Entonces, tengo el DTM, que sería la capa roja,
¿sí? Me muestra el relieve, tengo la capa de edificios, y ya como los edificios tienen altura, entonces yo no le voy a sumar altura a la capa de clúster que se llama edificios, sino que ya el clúster lo voy a orientar fundamentalmente a lo que no es edificaciones, vegetación, cultivos, pastos, bosques, vegetación y bueno y demás, ¿no? Y a eso posiblemente le voy a dar una altura o una atenuación. Entonces hay que tener cuidado porque cuando sumo las tres capas, tengo que tener cuidado de nunca ir a sumar la altura a, digamos, en esta zona, digamos que en el clúster, esta zona, toda esta zona se llama urbano o denso de edificios. Y si yo a esa categoría de clúster le coloco altura, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a sumar dos alturas, la altura propia de la capa de edificios más la altura que le puse al clúster, ¿no? Entonces, en esas condiciones, yo lo único que le voy a colocar es atenuación, para que el simulador entienda cuál es la atenuación que le tiene que aplicar a esta zona, ¿sí? Obviamente, aquí le voy a sumar de fenómenos de difracción por los edificios y de reflexiones y de otros fenómenos allí, ¿listo? Ah, mire, justamente los está colocando aquí abajo. La altura estará asociada a la capa BLG y la atenuación a la capa SOL. Es decir, cuando yo a considerar un escenario urbano, pues tengo que tener cuidado de no ir a sumar alturas, ¿listo? Porque pues o las dejo en el clúster, o las dejo en el edificio, o alguna cosa, pero no puedo sumar altura en el clúster y altura en la capa de edificios, ¿no? Bueno. Listo. Con esto, bueno, otra cosa, y es que, listo, hemos hablado de imágenes, ¿no? Obviamente la cartografía de alta resolución, pues también me permite hacer verificaciones de todos esos temas de tecnologías que usen OFDM, ¿no? Wi-Fi, WiMAX, LTE, televisión digital en el estándar europeo y brasilero y japonés, para poder ver el efecto cañón, ¿no? Entonces, esto justamente la cartografía de alta resolución me permite verificar cómo se obtienen las mejoras en los niveles de recepción con ocasión de las reflexiones que se van teniendo en las edificaciones, ¿no? Entonces, uno puede hacer una simulación con OFDM o sin OFDM o con Ray Tracing o sin Ray Tracing y pues, la situación va a cambiar notablemente, ¿no? Listo, y adicionalmente, pues yo le puedo importar otra información que es muy importante como los shapes, es decir, si yo después ya aquí hice una simulación, ok, terminé mi simulación, pero ahora yo quiero hacer un análisis, ven, yo quisiera hacer un análisis de cuál es el porcentaje de cobertura en un clúster, lo puedo hacer, pero los shapes, los archivos con extensión SHP, que es un formato propietario de Esri, si no estoy mal, pero hoy en día se convirtió en un estándar de formato de cartografía. Entonces, yo consigo los shapes, que eso se consiguen ahora, antes era una cosa medio oculta, ahora es muy fácil conseguirlos. Yo cargo shape localidades de Bogotá y lo puedo importar en HTZ y después de que tengo la huella de cobertura le puedo decir, quiero saber cuál es el porcentaje de cobertura espacial en cada zona, o por barrios, o por país, o por veredas, o por municipios. No sé si tengo una simulación de televisión digital, y puse la estación en Manjuy, allí en Facatativá. Entonces, allí voy a verificar cuál es el porcentaje de cobertura, pero ¿de qué? Lo puedo colgar, un shape de departamentos. Estoy cubriendo el 25% de Cundinamarca, el 12% de Santander, el 15% de Tolima, perfecto. No, pero lo quiero a nivel de municipio. No, pero lo quiero a nivel de centros poblados, o sea, de cabeceras municipales y centros poblados, que ahora se puso de moda ese tipo de análisis. Ya no el municipio general, sino que hay una distinción de dónde se está presentando la concentración de gente, ¿no? Por temas de audiencia y audiencia, básicamente, ¿no? Y pues, dónde está la gente, ¿no? Entonces, eso puede ser un tema. O sea, si ustedes descargan shape de lo que quieran, lo pueden importar acá. Por ejemplo, un shape de vías. Las vías del país. Yo quiero verificar en este momento la cobertura sobre la vía o una concesión vial o una vía entre Bogotá y Tunja. Bueno, yo iba a colocar todas las estaciones, no sé, del sistema de troncalizado de la concesión vial o del oleoducto, o un oleoducto, por ejemplo. Entonces uno coloca el oleoducto y uno puede decir cuál es el porcentaje de cobertura sobre una, o sobre las vías, por ejemplo. Hoy en día, ahorita que empecemos a hablar de 5G, pues la cobertura en las vías va a ser un tema muy importante, porque pues se está pensando que el tema de 5G habilite el tema algún día de carros autónomos, ¿no? Se está avanzando en esa dirección, pero pues se necesita que haya cobertura 5G para carros autónomos en todo el trayecto. O sea, no pueden haber zonas sin cobertura, sería un riesgo, ¿no? Entonces nos interesaría, después de que hicimos las simulaciones de 5G, ok, ¿qué porcentaje de la malla vial de Bogotá está quedando con cobertura?
de 5G o de 4G, bueno, lo que fuera, la tecnología que yo quisiera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, los shapes sí que son muy, muy, muy importantes para HTZ, ¿no? Pues para hacer los análisis, hacer un análisis más allá de la huella, pues que se puedan hacer análisis cuantitativos, ¿no? Listo, perfecto. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Obviamente yo les vamos a hacer llegar esta presentación para que ustedes la tengan ahí, ¿no? Y creo que el ingeniero Diego tiene alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Duván. Diego por acá otra vez. Dale, Diego, campeón. Eh, bueno, valioso el tema del clúster, importante como insumo, como se aclaró. Siempre muy válido pensar en inicio en él como una zona de atenuación específica para cierto análisis de propagación. También me parece chévere que hayamos mencionado el tema de que las tablas de atenuación realmente no existen, más allá de lo que dijo Duván de la TSB 88. Es muy poco lo que hay estandarizado. De hecho, Muy en poco. algunos congresos de la Agencia Nacional del Espectro, nuestras universidades han presentado investigaciones respecto a atenuaciones en distintos tipos de clúster, pero ciertamente no hay nada particular sobre el asunto, así como que uno diga que siempre funciona. Sí, Ahora, hablando de ese clúster, creo que Duan lo dijo muy rápido, pero a mí sí me parece importante mencionar que en una herramienta de planeación y diseño, eh, más allá de este tema de atenuación específica y de conductividad, que también es muy importante, los clústeres son regiones de análisis. Si yo hago un mapa de clúster de comunas, alcaldías menores, puedo hacer análisis cuantitativos, parecido a lo que Duan mencionaba de los shapes. Le puedo decir a mi herramienta de planeación, oiga, la densidad de tráfico aquí es de no sé cuántos Erlangs por kilómetro cuadrado, no sé cuántos bits por segundo por kilómetro cuadrado, para que ella tenga insumos para lo que algunas herramientas de planificación tienen, como diseño automático, se suele llamar planificación prospectiva. Le doy todo y ella me da una solución en un tiempo especial. Ahora, sobre los vectores, nosotros tenemos una fuente que es el portal SIGO del IGAC para Colombia. Ahí hay cosas de vías, de ciudades, hay cosas de centros poblados y todo lo que Duan mencionaba, y eso está abierto al público, por si alguien lo quiere mirar y quiere hacer análisis, pues ahí va a encontrar esas cosas. Y una perfecto. pregunta, Duan, si yo quisiera usar un formato TAB, que es bien típico de terreno, ¿cómo lo podría traer al Hertz? El formato TAP, ese es como de Planet, ¿no? De Mapifo, sí, como el de Planet, es exactamente el Ujú. mismo. Sí, digamos que ahí lo que nosotros hemos usado lo convertimos a QGIS, a un formato raster, ASCII, y ya Sí, de ASCII lo traigo aquí a HTZ. Entonces vengo por acá, digamos que lo que hago por fuera, como es un formato propietario, digamos, en QGIS, lo convertimos a ASCII. Y ya teniéndolo en ASCII, venimos a Map Data Converter, Map Data Converter, y aquí le digo convertir, por ejemplo, el ASCII, convertir ASCII Grid a IC2, que esté el terreno. listo. Esa sería una opción. ¿Listo? Bueno, gracias, Duan, listo. Bueno, listo. ¿Alguna otra duda, sugerencia? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me he hecho entender? Mira, para mí es importante hacerme entender. Pues, para eso se trata el curso. Si hay alguna duda, muchachos, pregunten lo que sea. No, no hay reserva ni pregunta eh, inútil. O sea, aquí todos estamos aprendiendo. Yo continúo aprendiendo. O sea, yo no soy, digamos, todo eso es un universo inmenso de trabajo. Entonces, si tienen otras preguntas, coméntenme. Bueno, entonces yo pregunto. Voy a preguntar yo por acá. Gerson Alexander, ¿anda por ahí? Sí, sí, señor. Bueno, Gerson, cuéntame, ¿cómo has visto hasta el momento el asunto?
Bien, pues la verdad me parece muy interesante. Yo había utilizado la plataforma de Sirio, pero me parece que es esta plataforma es muy completa. Pues toda la explicación que has realizado respecto a de pronto las pérdidas por atenuación y eh, por, por altura en la parte del clúter, pues me parece que son muy interesantes. No, la verdad no sabía que era de suma importancia la cartografía, pero pues me ha parecido realmente interesante hasta el momento toda la capacitación. La incapacitación. Listo, perfecto. Muchas gracias, Gerson. Hagamos por aquí otra pregunta. A Nancy Cristina Sánchez. Buenos días. Hola, Nancy Cristina. Cuéntamelo todo. ¿Cómo has visto el tema? Pues me parece súper interesante. Lástima que pues yo sí no tengo acceso a la plataforma, entonces estoy tratando de seguir la idea, pero creo que comprendo. Bueno, listo. Pero igual, sí, entiendo igual que es una licencia concurrente. Bueno, igual ustedes son autónomos en la administración del asunto, pero eventualmente si hay un schedule, una programación de todos, pues digamos que podrían acceder hasta 10 personas simultáneas, que era lo que se habilitó allí en la herramienta, ¿no? Pero me he hecho entender, Nancy. Sí, sí, señor, muchas gracias. Bueno, perfecto. Vámonos por aquí con Iván Eduardo Díaz. Buen día, Duan. Muchas gracias. Hola, hola Iván, Muy buenos amable. días. Bueno, como estudiantes decimos, todas las dudas salen es el día del parcial, ¿no? Pero bueno. Sí, nos pasa a todos. Yo dicto pues esta área, Sí, ¿cierto? chévere. Pero no al nivel de diseño de radioenlaces, como los conceptos Sí. básicos. Yo digo Sí. esta parte de propagación es muy importante. Incluso algunas veces fui docente de la Universidad Santo Tomás. En la Universidad Santo Tomás también tuvimos una capacitación de otra herramienta. Chévere. Pero entonces en el caso de esa herramienta sí se manejaba en línea, como lo hacemos Sí. con MATLAB en línea. Chévere. Yo te iba a preguntar, ¿esta herramienta tiene esa opción? O, claro, de acuerdo a lo que se ha descrito, de pronto no es conveniente porque pues, el nivel de procesamiento y la cantidad de memoria que utiliza requieren de elementos locales. Pero, ¿se ha pensado en esta herramienta hacerla de forma en línea? Sí, incluso ya está. O sea, no sé si ustedes estaban enterados, permítanme, yo les hago aquí un comercial. La ANE lanzó un portal que se llama Visor de Espectro. Y justamente allí se están incorporando, esto está en esta dirección que se llama spectrum-co.ane.gov.co. Y justamente ahí, si bien no, o sea, lo que pasa es que HTZ te da alcance a todas las tecnologías inalámbricas que tú te sueñes, pero pues obviamente hacer algo parecido en la web es un desafío, sobre todo porque pues la simultaneidad, ¿no? O sea, imagínate que cada persona va a consumir un recurso de RAM en el servidor, en la nube. Es un desafío. El manejo de la cartografía es muy pesado manejarlo en la nube, entonces de tal manera que tú tienes que hacer, digamos, algún tratamiento especial para hacerlo en la nube, ¿no? Pero justamente nosotros desarrollamos ya el módulo de radiodifusión sonora, esto es de la ANE, entonces nosotros somos los desarrolladores de la herramienta. Justamente ya ellos pueden ver, hacer análisis de cobertura en FM, por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer una simulación de FM, yo inserto los parámetros técnicos, saco latitud, longitud, coordenadas, frecuencia, potencia, altura, azimut, patrón de radiación, y yo ya puedo generar aquí la huella de cobertura en un ambiente web y obteniendo un resultado igual o semejante al de HTZ Communications. Digamos que esto fue una herramienta que habilitó la ANE, pues para que la gente pueda hacer sus prefactibilidades. En este momento está implementado FM y microondas, es decir, si ustedes eventualmente quieren presentar un enlace, un cálculo de microondas o una solicitud de microondas para un enlace de la emisora, por ejemplo, de la Universidad Distrital, entonces pueden cargar aquí, mira, yo quisiera montar mi enlace en esta frecuencia. Ustedes lo colocan aquí en un archivo de Excel que está predefinido y él les hace el análisis de interferencia contra lo que está autorizado para verificar que tu solicitud no afecta a lo autorizado y lo autorizado no te afecta a ti, ¿no? Entonces esto va un poquito más allá de una simulación, sino que te ayuda a definir una previabilidad. Pero sí se está avanzando en el tema, digamos, ya justamente ya hay módulos de televisión, espacios en blanco, trunking, FM y televisión digital. Entonces sí que se está avanzando, pero lograr lo que hace HTZ es imposible.
Imposible en el sentido que, o sea, manejas todas las simulaciones, todas las tecnologías, todos los escenarios, todos los estándares, ¿sí? O sea, aquí si tú quieres simular, no sé, televisión digital en el estándar brasilero, lo puedes hacer. En el japonés también. Todas las tecnologías, básicamente, en todos los estándares. Entonces, lograr un nivel de madurez. Es que HTZ es una herramienta que ya lleva más de 20 años en el mercado, en 80 reguladores, y la experiencia de todos nutre el crecimiento y el roadmap de la herramienta. Entonces, sí que hay, digamos, ATD directamente no tiene las soluciones, pero justamente Tesamérica sí está haciendo ese ejercicio en todos los reguladores del continente, ¿no? Y les quiero mostrar, digamos, no es el propósito de la capacitación, pero les quiero mostrar este módulo que es muy bonito. Miren, voy a venir a un módulo que se llama Ocupación de Espectro. Entonces, este módulo es el que nos permite ver la asignación de frecuencias en tiempo real. ¿Sí? O sea, ya, digamos, y para diferentes servicios. Entonces, si yo vengo aquí, por ejemplo, venga, yo quisiera ver todo, aquí en este momento hay 4 servicios, pero ya estamos a puertas de implementar 2 más, que es televisión digital y analógica y celulares. Entonces, imaginémonos aquí, por ejemplo, FM, vengo y selecciono el servicio, luego selecciono el ámbito geográfico y luego le digo filtrar. Entonces aquí ya me va a mostrar todo el listado, visualizar todo el listado visualizar todas las emisoras, ¿sí? Digamos que aquí los colores me están dando la concentración de emisoras, ¿no? No es un mapa de campos electromagnéticos, pero digamos es una forma de organizar, o sea, digamos, de visualizar una gran cantidad de información, ¿no? Entonces, a medida que yo me voy haciendo zoom, pues los colores van cambiando porque la cantidad de estaciones que se están concentrando disminuye porque se está presentando un fenómeno de desagregación. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí me dice que hay 17, ahí se están concentrando 17 y yo puedo ir visualizando aquí, pasando el tooltip para ir visualizando la información técnica de cada una de las emisoras. Por ejemplo, esta que está aquí. Entonces aquí está, toda la información, potencia, frecuencia, altura, coordenadas y demás, ¿no? Incluso para algunas emisoras ya la ANE está cargando la huella de cobertura de las emisoras de FM. Estas son las emisoras que están autorizadas, ¿no? Entonces, fíjense que, por ejemplo, por aquí hay una emisora que ya tiene una huellita de cobertura, ¿sí? Mira. Ya entonces la gente va a poder visualizar las huellas de cobertura de todas las emisoras desde el área de servicio, básicamente de todas las emisoras, ¿no? Y hay un tema muy bonito y es que pues esta información está en una tabla, ¿no? Entonces en la parte inferior van a encontrar una tabla de toda la información que está en el mapa. Y si yo llego a filtrar algo en la tabla, por ejemplo, no sé, quiero ver todas las emisoras de FM en el departamento, entonces vengo a la primera columna en Antioquia, por ejemplo. No, Cundinamarca. Entonces aquí en Cundinamarca. En Cundinamarca le digo aceptar, se me actualiza la tabla, por supuesto en el filtro, pero también se me ha actualizado el mapa, ¿no? Entonces yo puedo actualizar, y esas son las emisoras que en este momento están asignadas en el país, obviamente, y yo puedo descargar esto en un Excel, o sea, aquí en la parte lateral izquierda, inferior, puedo descargarle un Excel y obviamente puedo descargar este mapa, aquí hay una opción para exportarlo en PNG, puedo ver gráficas donde me muestra, bueno, aquí me muestra solamente Cundinamarca, pero voy a quitar el filtro, aquí me sale entonces ahora dónde están las mayores asignaciones de emisoras por departamento. Si entro a un departamento, entonces ahora voy a nivel de municipio, pero también puedo hacerlo por clase. ¿Cuántas emisoras? Clase A, clase B, clase C, clase D y por servicio, ¿no? Comercial, de interés público y demás. Aquí hay otra opción ya para cerrar esta partecita de filtros de distancia. Es decir, yo puedo decir, ven, yo estoy interesado en poner una emisora aquí. Quiero ver todas las emisoras que están o sea, yo puedo mover este circulito con la mano o puedo cambiar el radio, ¿no? Entonces voy a poner aquí 100 kilómetros, ¿ok? En ese radio, déjenme ver todas las emisoras que están. Entonces me sale filtrada también aquí en la tabla, ¿no? Esas son las emisoras y me sale la distancia que está desde ese puntito que yo puse a cada una de las emisoras que están en ese radio. Pero también puedo hacer este filtro a nivel de frecuencias, es decir, por frecuencia. Entonces vengo aquí, ahora quiero ver todas las emisoras Cocanal. Resulta que yo quiero poner una emisora aquí, en Bogotá, en la frecuencia 104, 103.7 o 104, que fuera. Entonces le digo, ok, muéstrame todas las que están en Cocanal. Y me dice que en este momento hay 6 emisoras en Cocanal. Entonces en la parte inferior izquierda me dice los resultados de los filtros, las cantidades. Y me dice que esta data fue actualizada el 18 de marzo a las 10:29, es decir, hace media hora. ¿Sí? Se tiene un delay de 1 hora máximo. O sea, lo que autorice el gobierno, a la hora lo tenemos aquí reflejado. Entonces aquí yo puedo ver ya el listado de las emisoras que están en Cocanal, pero también puedo verlas en adyacente y demás, ¿no? Entonces, esta es una forma, este es el mapa, esta es la ocupación de espectro, y sí que hemos avanzado en simulaciones de
en módulos, ¿no? Digamos, de la mano de ATDI, ¿no? Porque, digamos, aquí, pues buscamos que los resultados que aquí sean compatibles con lo que haría un ingeniero en el ministerio o en la ANE, y eso ya está implementado, ¿no? Entonces, y bueno, pues también puedo hacer simulaciones de interferencia y aquí me saldría el resultado de mi emisora, a quién estaría afectando y lo autorizado cómo me afectaría a mí como solicitud, ¿sí? Listo, entonces ahí sí que se está avanzando y voy a hacer un ejemplo, voy a hacer solamente un ejercicio aquí de simulación para que vean el resultado, ¿no? Voy a ponerme aquí una simulación de cobertura, voy a ponerla allí, aquí cerca de mi casa. 4, 27, 74, 450, es allí en Cerro del Suba. Ya voy a cargar el patrón de radiación. El template del patrón de radiación está en la sección de ayudas. En la sección de ayudas, permítame, y por aquí tengo... que voy a poner una antena directiva. Y mira que aquí me sale el patrón de radiación y voy a decir que está orientado a 170 grados. Entonces aquí veo el patrón orientado, es decir que estoy poniéndolo aquí en el norte para alumbrar todo Bogotá. 4, 43, 37, 34, 450. Obviamente sí, hay unos controles de datos aquí, el patrón de radiación, y le digo, aquí vengo a la antenita. Y ahí, pues, en más o menos unos 40, 30 segundos ya obtengo el resultado de la simulación, ¿sí? Digamos que la regulación que plantea el gobierno, pues, está orientada a verificar cobertura en centros poblados y en áreas urbanas y en centros poblados. Entonces, no voy a encontrar una huella como la que tengo en HTZ, sino únicamente en esas zonas, porque así quedó planteada la regulación que expidió el gobierno ahorita en diciembre para FM. Es decir, que se cobra y se analiza la cobertura únicamente en esos ámbitos, ¿no? Entonces aquí me sale todo el listado de municipios cubiertos con su porcentaje de cobertura en la última columna, y aquí en la primera columna le decir, quiero ver todo lo que está cubierto. Me dice que estos son los centros poblados y son cabeceras municipales, y al final me sale el porcentaje de cobertura. Y si ya lo quiero ver en el mapa, pues vengo al mundito que está ahí, y mira que aquí yo tengo la huella de cobertura de esa emisora. Y a medida que yo me muevo con el mouse, pues me sale en los niveles de intensidad de campo eléctrico, ¿no? Pues en FM no, el nivel de recepción no se habla tanto en dBm, o sea, en radiodifusión realmente la recepción no se habla en dBm, sino en dB microvoltios, en intensidad de campo eléctrico. Entonces yo aquí veo el patrón de radiación, los parámetros técnicos, y mire, por ejemplo, aquí me estoy cubriendo también parte aquí de bueno, aquí me dice que es Boyacá, por aquí Madrid. Y si doy clic, ahí me sale el porcentaje de cobertura en Madrid. Es decir, se sombrea el polígono y me sale el porcentaje de cobertura de la emisora. Por ejemplo, en Bogotá. Si doy clic en Bogotá, pues me sale que todo Bogotá está cubierto al 74% por esa emisora. Pero por aquí hay aquí hay otro ámbito, que es Cota. Cota está cubierto al 91%. Y a medida que yo me muevo con el mouse. Entonces, fíjense que es muy rápido y es muy preciso. Y si yo lanzo esta simulación en HTZ, me da exactamente el mismo resultado. Bueno, hay un pequeño margen de error, muy pequeño, y ya. ¿Sí? Entonces, directamente ATDI no está avanzando, pero Tesamérica está desarrollando esta suite de ingeniería en un ambiente web. Entonces, lo que les comento, aquí ya está implementado FM y microondas, pero pues la suite que ya tiene desarrollada Tesamérica incluye televisión, trunking, ¿qué otra tecnología tenemos ahí? Espacios en blanco, y ya. Básicamente, esos son como, digamos que son como las tecnologías que son de mayor demanda de los reguladores, que son como nuestro cliente, nuestro target en este caso. Entonces, podría estar acá. ¿Sí? Duan, ¿ese visor está abierto al público o se necesita algún usuario especial o tengo que ser de la ANE? No, para su mayor economía, cero, Diego. Mira, tú vienes aquí a la página que ya te dije cómo es. Vienen todos, pueden venir todos. Se llama espectro-coane.gov.co. Mira, lo voy a poner aquí en otra pestañita. Mira, esa es espectro-co. Entras acá y vienes aquí a registro. Te registras y a disfrutar. Ok, entendido. Sí, la verdad es que ha sido un tema muy bueno. La verdad es que ha generado un impacto muy bueno, y en la página de la ANE, digamos, ha habido
bastante anuncio al respecto. Entonces creo que si ustedes van a hacer un análisis, no sé, del mercado, del sector, por ejemplo, vamos a tener ya próximamente televisión y celulares. Entonces, bueno, si quieren hacer un análisis de la televisión, cuántas estaciones, con qué información, porque hoy en día, no sé, pues los que ustedes, todos estamos trabajando en este sector, pero los últimos 70 años esta información era oculta para el público general y ahora lo van a poder visualizar, ¿no? Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Iván, pues, muchísimas gracias, claro, interesantísimo. Yo no conocía esa herramienta. Yo sí había buscado por ahí algo del espectro de la ANE, pero nunca topé esa herramienta. Sí, no, la acabaron de lanzar, o sea, el 9 de marzo fue lanzada al sector. ¿Sí? Ese se llama el visor de espectro. Sí. Ahí- Lo que ahí- yo quería preguntar, perdón, es de pronto la universidad, pues como la universidad tiene un centro de procesamiento de datos en paralelo, una sala que es precisamente para el doctorado, quería consultar a la universidad si esta herramienta queda instalada en esa sala y si uno podía tener acceso remoto a esta aplicación. Y pues lógico, si es de uso tiene la posibilidad de uso multiusuario esta herramienta. Sí, esta HTZ estamos hablando, ¿cierto? Sí, sí, HTZ. Sí, el suministro que se le dio a la universidad fue una licencia multiusuario, es tipo servidor, es decir, es una licencia que tiene hasta 10 conexiones. Entonces, digamos, yo me conecto, Iván se conecta, Diego se conecta, Marlos se conecta, todos nos conectamos. Pero el 11º estudiante o profesional no se va a poder conectar. Es decir, en este momento no hay licencias disponibles. Entonces va a tener que esperar que se libere. Por eso les decía que de pronto si la universidad gestiona una forma por, no sé, calendario, por, no sé, pueden hacerlo, ¿no? Vale, gracias, Iván. Vale, Iván. Oscar, ¿ibas a decir algo? No, que ahí en el chat les puse el link del visor del espectro de la ANE para los interesados. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Listo, entonces, sí, pregunta. Elvis, cuéntame. Sí, complementando un poco la información con respecto al acceso a la licencia, el servidor de licencias está en CECAP, pues se ha hecho las pruebas y ha funcionado bien. Les voy a compartir acá el correo electrónico donde deben hacer la solicitud. Directamente al correo electrónico que les acabo de compartir en el enlace, en el chat, pues ahí indican pues la información pertinente, pues si son estudiantes, su código, a qué proyecto curricular pertenece, si la solicitud y cuál es la necesidad de acceso a la herramienta, si es un proyecto de investigación, cómo se llama, quién es el director, si es un proyecto de grado, nombre del director, en qué programa están. Y pues ahí vamos a coordinar cómo se va a hacer la asignación y la administración de la licencia. Gracias, Elvis, perfecto. Bueno, gracias. Gracias, hermano. ¿Alguna otra consulta? Andrés Giovanni, ¿andas por ahí? No, Andrés Giovanni no anda por ahí. Huyó. Juan Gabriel Carvajal. Huyó. Miguel Ángel Miranda. Huyó. Bueno, Hola, Juan. Hola, Juan. ¿con quién hablo? Juan Gabriel Carvajal. Estaba acá en OK. Listo, dale. ¿Cómo has visto hasta el momento? ¿Cómo has visto el tema hasta el momento? ¿Nos hemos hecho entender? Sí, bueno, muy interesante. La verdad, yo, digamos, la herramienta que he utilizado así sería Sirio. Pues, obviamente, esta herramienta es mucho más completa. Pues también, aparentemente, comparándola con Sirio, pues es un poquito más compleja, ¿cierto? Tiene muchas opciones y Claro. no sé, algo que de pronto me llamó la atención. Usted durante la capacitación habla, en algunos momentos ustedes creaban sus propios archivos, ¿sí? Para hacer ciertos archivos. ¿Eso dentro de la capacitación se va a dar o cómo se va? ¿Cómo? No, Gabriel, no te entendí. ¿Cómo así? ¿Que si nosotros qué? Perdóname. Hablaba de la cartografía, usted hablaba que se
conseguía, digamos, ciertos archivos de otros, digamos, en otros lugares, pero ustedes hacían sus propios archivos, Sí, ¿sí? claro. Para de la categorización y todo eso, para tener una Claro. manera. Dentro de la capacitación, ¿se va, digamos, a enseñar de pronto eso o eso uno, cómo hace para acceder a ese tipo de información, cómo crear esos archivos propios? Sí, digamos, no hace parte de lo que vamos a ver, pues digamos que ya cuentan con el insumo, pero eventualmente podemos preparar otra sesión ya cortica de media hora orientada a esa temática. Cuando ustedes ya tengan claro qué insumos tienen, qué quieren, lo podemos revisar. Ah, ok, vale, gracias. Vale. Listo, perfecto. Vea, si ven. A ver, tenían preguntas y no, me tocó preguntarles a ustedes. Bien, hagamos una última consulta a ver si... aquí tenemos a Roberto Ferro. Sí, muy bien. Hola Roberto, ¿cómo has visto el asunto? Bien, bien, bien. Ya conocía más o menos la herramienta, conocía la versión anterior. Ah, Y chévere. sí, conozco más o menos cómo funciona. Esta, pues obviamente, pues toca trabajarla y hacer las simulaciones. Listo, Yo perfecto. trabajo con equipos Alvarion y con equipos Ceragon y Radwin. Entonces, digamos que la he utilizado para esos radioenlaces. Chévere. Listo, perfecto. Muchas gracias, Roberto. Genial. Ok, no, usted, muy bien. Vale, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a ver cómo, o sea, nos hemos gastado un tiempo. O sea, yo pude haber llegado realmente a esa fase de la capacitación sin explicar nada de cartografía y ya caigamos de una esa simulación. Pero me parece que es importante citar este contexto porque nosotros somos ingenieros. Y pues de este tema de cartografía, pues muy pocas veces lo abordamos o nos interesa. Y la verdad es que por omitirlo, creo que algunas veces tenemos algunos resultados no esperados o no deseados, ¿no? Listo, perfecto. Entonces fíjense que después de que yo ya tengo la cartografía cargada, ¿sí? Voy a ponerme por aquí con una estación de mapita. ¿Cómo hago yo para poner una estación sobre el mapa? ¿Sí? Entonces, digamos que lo primero que yo tengo que hacer, hay muchas formas de hacerlo. Puedo hacer una importación masiva, es decir, si yo tengo ya un Excel con un CSV con coordenadas, pues en lo posible que estén en un formato decimal, digamos, es como lo más pertinente, más fácil de entender, aunque si está en grados, minutos y segundos también lo podemos importar. Pero si yo tengo un archivo Excel con todas las estaciones, todas las columnas y demás, pues también puedo hacer una importación masiva. Pero vamos a suponer una estación, vamos a poner una estación, por ejemplo, en una ubicación, hay un cerro muy importante por aquí cerquita que se llama Manjuy. Entonces vamos a poner ahí, por ejemplo, una estación. Entonces, ¿cómo hago yo para colocar una estación? Es muy sencillo, ¿no? Entonces, digamos que lo primero que yo hice, mira, digamos que si yo voy a empezar a hacer un ejercicio desde cero, cerré la aplicación, voy a abrir HTZ, ¿sí? Entonces, aquí pasemos a este ladito. Entonces ya tengo aquí el proyecto, ¿sí? Entonces, ya que me sale por acá, ya que si yo ya lo creé, ya me debe salir por acá en algún lugar. Entonces voy a decir aquí, bueno, carguemos el proyecto. Y luego lo que voy a hacer es, pues verifico. Yo siempre sugiero que, digamos, que se verifique qué cartografía quedó cargada, porque a veces, no sé, se borró un archivo, o yo lo borré, moví la ubicación, cambié la ubicación de la información, no sé. Entonces siempre, bueno, ya está la capa de terreno, está la capa de clúster, están las pérdidas caracterizadas y demás, ¿no? Es siempre, es una sugerencia, miren, es importante hacerlo siempre, ¿no? Entonces, entonces verifico si efectivamente, obviamente está el terreno, si no, no hubiera cargado. O sea, la única capa que es indispensable es el terreno. O sea, yo con solo el terreno puedo arrancar. ¿Sí? Ok, está el terreno, está el clúster, perfecto. Vamos a ir a las características del clúster settings. Ok, pues allí veo las diferentes categorías que coloco aquí, default. Bueno, aquí hay unas alturas que, bueno, habría que validarlas, pero por ahora lo voy a dejar todo en cero. ¿Sí? Ok, todo en cero. Y listo. Entonces ya sé que tengo la información, sé que estoy trabajando con un resampling. Estoy trabajando con un resampling de 2. ¿Sí? O sea, aquí me sale, ok, ya, listo, ya tengo claro lo que voy a hacer. Primer paso para hacer una simulación es la sugerencia, o sea, para que no se convierta en un tema como mecánico, ¿no? Segundo paso. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es que, bueno, aquí me fui a un zoom muy grande. Okay.
Para ubicar una estación, entonces, ¿qué hago yo? En cualquier parte del mapa, en cualquier parte, yo voy a dar clic derecho, y le voy a decir Add Station. Voy a ir a la primera opción, que dice Add Station, y voy a decirle TXRX, digamos, una estación de transmisión y recepción. ¿Listo? Ahora, digamos, la diferencia, pues aquí me permite cargar diferentes opciones, pero la diferencia es que, por ejemplo, aquí, primero lo que se me abre es el parámetros técnicos, y si no, pues aquí las coordenadas, ¿no? Entonces, digamos que voy a decirle aquí, yo típicamente voy por aquí, lo que les comento, es una opción como, creo que ya puede ser un tema como de costumbre. Entonces le digo clic derecho, Add Station, y le digo TXRX, y se me abre este cuadro de diálogo, ¿no? Ok, este cuadro de diálogo. Entonces, ¿qué voy a configurar aquí? Primero que voy a hacer el tipo de señal TDT, o sea, DVB-T2, DVB-T2, ¿sí? Voy a hacer una simulación de televisión digital. Perfecto, voy a decirle que va a ser una estación de 2000 vatios, 2000 vatios. La ganancia de la antena, voy a colocarla en 12 dBi. Esta es la ganancia de la estación actuando como receptora, pero pues en radiodifusión pues no tiene sentido porque solamente tenemos el downlink, así que coloco, o sea, esta no es la ganancia del receptor, es la ganancia de la estación actuando como receptora, porque pues es posible que yo haga cálculos de link budget o de cobertura desde del uplink, ¿sí? No solamente del downlink, sino del uplink. Entonces ahí sí me importa. Entonces, digamos, aquí no importa dejarlo en cero, aquí voy a colocar las pérdidas del cable, aquí voy a colocar las pérdidas, o sea, pérdidas del cable en transmisión y en recepción, puede ser que están diferenciadas porque pueden haber circuitos independientes, las pérdidas adicionales por conectores, combinadores, circuladores, filtros y demás, y me sale cuál es el PIRE total, ¿no? Que sabemos que el PIRE, pues, es la sumatoria, o es la potencia radiada en la antena como tal. Tengo 2000 vatios menos, bueno, pues en este caso coloquemos, no sé, un dB de pérdida en general, un dB de pérdida más 12 dBi de ganancia, al final tengo una PIRE de 25.000 vatios, o sea, afuera, radiándose en la antena, tengo 25.000 vatios, ¿sí? Listo. Ahora, aquí me sale la frecuencia y voy a colocar una frecuencia como 521 en UHF, voy a colocar la altura respecto al piso, 100 metros, el ancho de banda en este caso es 6 megas, digamos que para cobertura el ancho de banda no importa, pero sí para los análisis de interferencia, ¿no? Y aquí le voy a poner un nombre que lo voy a llamar, por ejemplo, Manhui, y ya. Ese es lo primero, en la configuración técnica, esta es la primera solapa. Mire, digamos, llenar esa información no reviste ninguna complejidad, ¿no? El segundo aspecto es el patrón de radiación, ¿sí? Entonces, aunque vamos a ahondar más adelante en los patrones de radiación, yo puedo cambiar los patrones de radiación dando clic aquí en los tres puntitos. Hay muchas opciones de importar, muchas opciones. O sea, hay cosas que usted descarga de CommScope, inclusive lo que ahorita pregunté, creo que Roberto decía, yo trabajo con Radwin, Airspan y otras, CAM y bueno, otras empresas. Usualmente uno puede descargar los patrones de radiación en formato TXT, en formato PLN, bueno, en diferentes formatos, ADF, ADW, y todos estos los puedo importar acá, ¿no? Pero por ahora aquí ya hay unos predefinidos. Entonces vengo a los tres puntitos suspensivos, le digo seleccionar el patrón horizontal, y voy a seleccionar aquí se me abre una ventanita aquí adicional, le voy a decir que voy a cargar el patrón número, por ejemplo, el último, el 20 y pico, ok. El último patrón. Y voy a venir ahora al vertical, selecciono los tres puntitos y le digo editar patrón vertical, y le digo aquí seleccionar, y se me abre otra ventanita aquí de unos patrones que ya están cargados por defecto. Listo. Vamos a ahondar ahorita, digamos, en tema de antenas vamos a ahondar bastante, pero fíjense que lo único que he hecho yo en este momento es indicar los parámetros básicos de la estación. He venido a configurar el patrón de radiación, que si lo puedo cargar o lo puedo importar. O sea, hay unos que ya están en la herramienta. O sea, yo puedo venir a cargar unos que ya están aquí por defecto en la herramienta. Si no, ya ahorita les muestro a partir de un TXT sencillito que lo llena fácilmente cualquier empresa, fabricante o demás, lo puedo importar acá. Y lo que voy a darle ahora es el azimut. Entonces la puse en Manhui, lo voy a poner hacia 100 grados más o menos. ¿Sí? Manhui
para que alumbre Bogotá, y el tilt, digamos el azimut, es la orientación respecto al norte, y tomamos el norte en 0, entonces 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 90 sería totalmente al oriente, y el mapa siempre está apuntado al norte, ¿no? Este mapa siempre va apuntado al norte, entonces 110 grados voy a apuntarlo hacia la derecha, ¿no? Y el tilt es la inclinación del patrón de radiación, ¿no? El tilt mecánico. Este es tilt mecánico, no es tilt eléctrico, mecánico. Entonces, si le coloco -2, es down tilt. Perdón, -2. -2. Es down tilt, ¿cierto? Entonces, bueno, para que lo veamos más, voy a colocarle -20 para que veamos el efecto. Entonces, es colocar el patrón inclinado. ¿Sí? Si estoy en un lugar muy alto, no sé, ahí arriba de la distrital, arriba hay unas emisoras de FM o arriba en el cable, pues quizás las antenas tienen un poquito de tilt para alumbrar Bogotá, ¿no? Si no, la señal pasa derecho hacia la sabana, ¿no? Entonces, bueno, ahorita cuando bajemos de 5G, aquí pasaremos antenas MIMO, voy a colocarle un tilt de -2 grados, perfecto. Y lo tercero que nos queda es indicar las coordenadas y acabamos con la configuración. Entonces voy a venir a Site, y en Site voy a venir a indicar aquí cuáles son las coordenadas, ¿sí? Entonces voy a colocar aquí las coordenadas. Bueno, voy a dejar la estación ubicada ahí y mire, todavía no le puse las coordenadas, ya voy por allá. Es que voy a cambiar la forma de presentación. Entonces fíjense que en este momento me están apareciendo las coordenadas en grados decimales. Entonces, ¿cómo hago para cambiarlo? Ya por preferencia, cada uno decide. Entonces vamos a ir a Tools y vamos a venir a decirle Cartographic Conversions. Entonces voy a Cartographic Conversion y voy a decirle, mira, quiero que toda la información del mapa, de las estaciones, todo me quede aquí me aparecen todos los datums, como se usa en todo el mundo, pues están todos los datums. Aquí pues típicamente manejamos el WGS84 o incluso creo que aquí estaba el Bogotá Observatorio en el pasado, que creo que ya no se usa. Bogotá Observatorio, mira, aquí en Colombia antes manejábamos el Bogotá Observatorio y aquí está. Pues ya nadie lo usa, ahora creo que se usa es el Magna Sirgas o el WGS84, y del lado derecho pues voy a especificar cómo quiero representar esas coordenadas, entonces grados decimales, grados, minutos y segundos. Entonces queda en 4 DMS y listo. Entonces ahora voy a volver a la estación, entonces ¿cómo voy a la estación? Vuelvo hasta que me salga la manito, voy por la estación, hasta que me sale la manito, me sale el nombre de la estación Manjui, le doy clic ahí y voy a parámetros, ¿sí? Nuevamente, voy con el mouse hasta que me sale la manito en la estación, le doy clic, cuando me sale la manito, le doy clic ahí, clic izquierdo, me aparece o sea, aquí puedo activar o desactivar la estación, voy a dejarla activa por ahora, voy a decirle Manjui, y tan pronto doy clic en Manjui, se me abre una lista desplegable, y allí en la lista desplegable voy a decirle parámetros. Listo. Y aquí en parámetros, pues entonces voy a venir ahora sí a sitio. Entonces ya vine, introduje la información técnica, el patrón de radiación, y aquí voy a venir a site. Y voy a decirle aquí change. Y aquí voy a meter las coordenadas como tal. Entonces las coordenadas de Manjui, en otro ejercicio que hicimos hace unas semanas, es 448, 11,1. ¿Han escuchado ese cerro de Manjui? Tupaca. Correcto. Es quizás uno de los cerros más importantes del país, ¿no? Uno de los cerros más importantes del país. O sea, creo que una estación ahí cubre el 30% de Colombia en cuanto a población, ¿no? Porque pues, cubre Bogotá, la Sabana y otro, el Valle del Magdalena Medio y otras cosas allí, ¿no? Entonces, bueno, voy a colocar aquí la estación, le digo update y listo. Ya, o sea, la configuración de una estación realmente es muy sencilla. O sea, fíjense lo que hemos hecho. Hemos cargado cartografía, verifiqué, he ido a la estación. Entonces, bueno, ya me apareció ahora nuevamente ubicado en su... Voy a hacer zoom, ¿sí? Voy a hacer zoom, entonces mira, ahí me queda cerca a Facatativá. Entonces, fíjense que... bueno, listo. Ahora, aquí hay una tecla que es muy importante, o una visualización que es, o sea, sí, un menú que nos permite ajustar todos los temas de visualización en el mapa, que es F5. Es decir, si yo primo F5, se me habilita este cuadro, ¿sí? que me permite configurar muchas cosas de visualización que vamos a ver sobre el mapa. Entonces, en este caso, voy a decirle, mire, yo quiero ver el label de la estación, y quiero verle el call sign, y quiero verle la frecuencia. Y adicionalmente quiero verle el patrón de radiación. ¿Sí? Aquí me aparecen otras cosas que vamos a ir viendo, vectores y otras cosas, pero vamos a ir. Entonces, bueno, voy a entrar nuevamente a la estación porque está en color gris.
Nuevamente voy a ir aquí a parámetros, ya es un tema de, voy a ponerlo aquí en color rojo para que se vean. Mira, ahí me quedó el patrón de radiación, ¿sí ve? Entonces estoy apuntando hacia Bogotá. Bueno, voy a cambiarle un poquito, puedo poner un poquito más de azimut de azimut para que quede apuntado, aquí en ese momento está apuntado hacia los 110 grados, ¿no? Si lo notan, ¿no? Ah, bueno, voy a venir otra vez F5 y voy a cambiarle aquí el tamaño. Depende de la resolución de la pantalla, pues, fíjense que ahí me dice 521, polarización vertical. Ah, bueno, le puedo cambiar la polarización nuevamente, que televisión está típicamente en polarización horizontal. Listo. Entonces, segundo paso para lanzar una simulación. Primero, cartografía, verifico siempre, siempre. No. Segundo, configuración de RF en un abrir y cerrar de ojos. Tercer paso, yo diría configurar el umbral de recepción. ¿Sí? Que entonces para configurar el umbral de recepción voy a venir aquí a las barritas celulares que están en la parte superior izquierda, donde dice threshold, y ahí voy a decirle, ok, ¿cuál es el umbral de recepción? Lo puedo expresar en dB microvoltios o en dBms. ¿Sí? O sea, se puede actualizar el uno a partir del otro. Entonces, más o menos podríamos estar hablando de 45 de microvoltios en televisión digital. No es un único umbral en televisión digital, no. Que el umbral básicamente es la potencia mínima que necesita la caja, el decodificador, para abrirse, para poder empezar el proceso de modulación. Entonces, y la configuración, el umbral, pues va a depender del esquema de modulación en el que se configure la estación, y el intervalo de guarda, fundamentalmente, ¿no? Bueno, y el FEC, obviamente, esquema de modulación, FEC, intervalo de guarda. Esos tres variables cambian dependiendo del criterio del que diseñó, y pues eso va a cambiar el umbral de recepción. Pero digamos, típicamente podríamos estar hablando entre 40 y 50, están casi todos los umbrales de recepción, ¿no? Listo, ya. Eso sería lo tercero que hice. Y lo cuarto, ya, lanzar la simulación. Entonces, ¿cómo hago yo para lanzar una simulación? Incluso el umbral lo pude haber hecho allá. O sea, digamos que vamos a hacer 3 pasos. Primero, cartografía. Segundo, la configuración de la estación. Y tercero, lanzar la simulación. ¿Cómo lanzo una simulación de cobertura? Es muy sencillo. Vengo aquí a Coverage, Network Calculation, y vengo a TXFS Coverage. Field Strength Coverage. ¿Sí? Intensidad de campo. Entonces, esa sería la opción. ¿Sí? Vengo nuevamente Coverage, Network Calculation y TXFS Coverage. Ok, ese sería nuestro tercer paso y se me ha abierto esta ventana de diálogo. Entonces, lo primero que me pregunta, ok, ¿cuál va a ser la altura de los receptores? Ah, ok, voy a considerar que están a 1.5 metros. Ok, ¿cuál va a ser la distancia de análisis? Voy a decirle 100 kilómetros, bueno, o 200 kilómetros. No, 100 kilómetros, empezamos con 100 kilómetros, perfecto. O sea, este no va a ser cuál es la distancia de cobertura, no. Esa es la distancia de análisis. ¿Eso qué significa? Que él va a ir analizando píxel por píxel hasta los 100 kilómetros y él va a recortar o solamente me va a pintar los píxeles que tengan una intensidad de campo superior a la que especifiqué en el wanted threshold, en este umbral, ¿sí? Entonces aquí dije que eran 45. Ok, perfecto. Y aquí voy a escoger ahora el modelo de propagación. Entonces, por ahora, quedémonos con esta configuración, que vamos aquí a Propagation Losses, Diego 94 para difracción, es decir, vamos a considerar pérdida de espacio libre, que es la recomendación 525 de la UIT. Le voy a considerar como geometría de difracción Diego 94, que ya cada vez se usa menos, pero digamos históricamente es importante, y en su Path Attenuation, área o estándar, digámoslo así. Voy a configurar esas 3 opciones, ¿no? No voy a considerarle por ahora temas de reflexiones 3D, ni de neblina, ni le voy a afectar, porque también puedo afectar todo el modelo de propagación por una ecuación que yo descubrí, que aquí básicamente es una ecuación dependiente, ¿no? Hay un factor independiente y un factor que afecta, digamos, como el X, ¿no? Puedo colocarle reflexiones en tierra 2D y demás, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que voy a hacer por ahora. Y listo. Entonces, fíjense que lo que hemos hecho. Perdónenme la reiteración. Cartografía. Cargo el proyecto y verifico cartografía. Segundo, cargo los parámetros de la estación. Tercero, lanzo la simulación. Y cuando estoy lanzando la simulación, pues me va a preguntar cuál es la altura del receptor, cuál es la distancia de simulación, que ya lo dijimos, no es la misma distancia de cobertura, ¿sí? Luego, cuál es el umbral de recepción, que ese sí es la potencia mínima o la intensidad de campo mínimo que necesita el receptor para funcionar. Y escojo el modelo de propagación, que voy a venir aquí a Model, Settings, y aquí escojo el modelo de propagación.
que por ahora escogí estas 3 combinaciones, ¿listo? Y ahora lo que me queda decir es, ok. Ok. Entonces, fíjense que aquí yo ya tengo la cobertura. Entonces, fíjense que aquí de alguna manera me daría a entender que debería simular a más de 100 kilómetros, porque aquí, por ejemplo, miren lo que está pasando aquí en esta zona. Se me está cortando la huella de cobertura, ¿no? O sea, tendría que simular ahorita la vuelvo a lanzar a mayor distancia, ¿sí? Lo que pasa es que yo prefiero hacer una simulación primero a 100 kilómetros y luego podemos ir aumentando, ¿no? Porque pues siempre es tiempo de procesamiento, ¿no? Listo. Y los diferentes colores que estamos visualizando en este momento corresponden, si ustedes ven en la parte inferior, ¿cuáles valores ustedes observan? José Noé, ¿andas por ahí? José Noé no está. Vale. Sí, estoy. Ah, dale, José. Tú alcanzas a notar en la parte inferior hay una escala de colores, como la paleta de colores, ¿no? Entonces empieza en 45 porque pues ese fue el umbral que nosotros pintamos, ¿no? O que indicamos en el simulador. Y del lado derecho están unas escalas. Hay 2 escalas. ¿Cuáles son esas 2 escalas? ¿Las alcanzas a notar? Están muy pequeñitas. Pues no las alcanzo a ver porque soy un poco ciego. Bueno, entonces, dale, no te preocupes. Entonces fíjate que ahí vamos a encontrar 2 escalas. ¿En dB microvoltios o en dBm? En dBm. ¿Sí? Esas son básicamente las 2 formas en las que se expresan todos los umbrales de recepción de todas las tecnologías. En FM, en radiodifusión, en lo que es AM, FM, televisión, típicamente los umbrales, si ustedes los encuentran expresados en dB microvoltios sobre metro, que eso es intensidad de campo eléctrico. Creo que, un segundito, aquí creo que sí hay una aquí. Ahí, José Noé, ¿podrías silenciar tu micrófono? Eso, perfecto. Entonces, esa es una forma de expresar el umbral, pero hay otra forma de expresar el umbral que es en dBm, que es en el que se usan el resto de tecnologías, en microondas, en trunking, en celulares, en WiMAX, en Internet de las Cosas, en radares, en satélites, ¿sí? Pero lo que es radiodifusión, AM, FM y televisión, ¿sí? Lo manejan con dB microvoltios. Entonces, fíjense que los colores me están indicando ahora. Los colores que están en la parte de abajo me hablan de los niveles de recepción, es decir, si yo hago por aquí un zoom, voy a hacer aquí un zoomcito, ¿sí? Entonces, ahora, si yo me muevo sobre el mapa, el valor de la intensidad de campo eléctrico también me va a aparecer en el segundo, en el segundo icono, en el segundo renglón de abajo hacia arriba, donde me dice aquí en ese momento me aparece un 72 dB microvoltios. Mire, yo me voy moviendo por todo lado, y ¿se acuerdan que dijimos que el umbral era 45? Es que sí, mire, yo me voy acercando por aquí y aquí voy bajando a 49, 51 y aquí ya no hay cobertura. O sea, ya estoy en un nivel que estoy por debajo de los 45, es decir, que ahí, si hay un receptor de televisión ahí, no va a engancharse. Obviamente, esa simulación fue hecha a 1.5 metros. Si yo le cambio la altura, pues va a cambiar el resultado de la recepción, ¿no? Entonces, es decir, que si yo voy a alguna medición en estas zonas, pues no en las zonas que no están con los colores, pues no voy a encontrar ningún tipo de señal de recepción, ¿no? Ahora, fíjense que en este momento tengo una escala de colores como en degradé continua, pero la vamos a volver una escala de colores discreta. Entonces, le voy a dar clic sobre la paleta de colores y voy a quitarle la parte inferior, dice 256 Color Palette, le voy a quitar ese chulito y close. Entonces, fíjense que ya me cambió, o sea, sigue la paleta de colores, pero ahora tengo unos valores discretos para definir la huella de cobertura. ¿Listo? Entonces, obviamente aquí yo veo todos los fenómenos de propagación que los vamos a empezar a ver mañana. O sea, mañana vamos a iniciar con la descripción de difracción, reflexiones, de subpad attenuation y otras cosas más allí. Pero aquí yo ya tengo una primera aproximación donde visualizo ya de primera mano el impacto de la difracción. Mira que, por ejemplo, justamente aquí es posible que yo no tenga cobertura. Mira, si yo lanzo un perfil del terreno, ¿cómo lanzo un perfil? Sencillito. Voy a venir aquí al menú Microwave
y voy a venir a Path Profile y listo. Voy a seleccionar la estación. Voy a seleccionar la estación y voy a ponerme, por ejemplo, aquí, detrás de esta sombra. Pero muy posiblemente, y me pregunta cuál es la altura del receptor, muy probablemente ahí no voy a tener línea de vista. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que allá sí haya cobertura? Bueno, eso depende de los modelos de propagación que nosotros hayamos configurado, ¿no? Ok, mira. Entonces uno dice, pero ¿cómo es detrás de esa montaña, de esas dos montañas, de esta M que estoy viendo a este lado, cómo es que hay cobertura? Gracias al fenómeno de difracción, ¿sí? Entonces, ese es otro elemento muy, muy importante. O sea, si yo cambio el modelo de difracción, es posible que no haya cobertura, por ejemplo. Y entonces es importante mañana que veamos rápidamente cómo seleccionamos los modelos de propagación, porque eso cambia la huella de cobertura, ¿no? Listo. Entonces, fíjense que... entonces, por lo que estoy compartiendo, entonces se me detiene un poquito ahí. Listo. Entonces, también puedo construir mi propia paleta de colores. Es decir, fíjense que aquí yo tengo una paleta de colores que empieza en 45 dB microvoltios, porque eso fue lo que puse, pero esos 45 dB microvoltios corresponden a menos 87 dBm. Es decir, en la paleta de colores que está apareciendo en la parte de abajo, permítame, voy a hacer aquí un zoom de esa parte. Me parece que es importante que lo chequeemos. ¿Listo? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a crear una cosa aquí en Jamboard. Por un minuto. En Jamboard. No, chévere. En Jamboard. Vamos a crear aquí uno nuevo. Ok. Entonces voy a pegar aquí la paleta de colores que está en la parte inferior porque de pronto sí hay algunos que no lo van a notar. Voy a colocarlo aquí. Charan, chan, chan. Y para que... ¿A quién fue el que le pregunté ahorita que me dijo que se le dificulta un poquitico la visión? Me preguntó. José Noé. Mira, José Noé, aquí lo voy a agrandar un poquito. Ahí está. Entonces, fíjate que esta es la paleta de colores que aparece ahí, ¿no? Bueno, voy a pegar también la imagen como para que... Igual ese es Jamboard, después aquí se los voy a compartir. Vamos aquí. Aquí queda como la paleta y aquí me queda... ¿Sí? Perfecto. Entonces aquí hice una simulación de televisión digital ya, ¿sí? Y pues yo veo aquí que en la parte inferior a mí me salen unos valores, ¿no? Entonces lo que me está diciendo es lo siguiente, el azul oscuro, es decir, que lo que está ya en el umbral, ya cuando ya no voy a quedarme sin cobertura, es decir, que tengo 45 de microvoltios, fíjense que ahí me aparecen dos valores y del lado derecho me aparecen que el primer valor es dB microvoltio, es decir, aquí me aparece dB microvoltio, ¿sí? Pero también me aparece dBm, ¿no? Mira, aquí tengo un valor y otro valor, ¿no? Entonces aquí tengo el primer valor que es 45 y menos 87, es decir, que el primer valor empieza en 45 dB microvoltios o en menos 87 dBm. Pero ese azul, ¿hasta dónde va? Ok, fíjense que el siguiente azul empieza en 52 dB microvoltios, es decir, que el anterior azul terminó en 51. Y si hablamos de potencia en dBm, estaríamos diciendo entonces que este empezó en menos 87 y ese pasa a menos 80, es decir, que este terminó en menos 81. Es decir, que aquí yo ya, digamos, puedo interpretar, pues hay una conversión o hay una correlación entre la intensidad de campo eléctrico y la potencia. O sea, son el dBm, que es la otra unidad. José Noé, ¿me hice entender allí? Correctamente, sí, señor. Sí lo ves un poquito más grande, ¿no? Señor. Ahí lo ves un poquito más grande. Sí, estoy viendo todos los datos bien. Vale, perfecto, excelente. Entonces, fíjense que entonces, y así sucesivamente, cada color corresponde a un rango de valores. Pero yo digo, no, yo quiero construir una paleta personalizada, o sea, puede ser que sea una paleta que diga, no, todo lo que esté por encima, a mí no me importan los niveles de potencia, por ejemplo, no me interesan.
Yo solamente quiero es todo lo que esté por encima de 66, o sea, donde hay cobertura o donde no hay cobertura. Entonces, ¿yo dónde ajusto eso? Yo voy a venir aquí a la parte superior, donde dice Tools, y voy a decirle User Palette. Entonces, ahí me sale la paleta de colores. Entonces, yo puedo cambiar aquí los colores, los valores. Y voy a decir, mire, todo lo que esté por encima de 66 de microvoltios, déjemelo en color azul. Close. ¿Sí? Pero en 66 no, cambié la paleta, ¿no? Porque no es 66, sino 45, dijimos, ¿no? Close. Ahí está. Entonces ya no estoy viendo una paleta de colores con los diferentes niveles de potencia, no, sino una paleta de color, una huella que me muestra dónde hay cobertura y dónde no hay cobertura. Pare de contar. ¿Sí? Entonces, digamos, a veces cuando uno se lo presenta a alguna persona que pues no es así como tan ducho en todas estas variables, porque a veces los ingenieros, pues, no, se nos dificulta darnos a entender, ¿no? Pero creo que un mapita así más claro que el otro, ¿no? Ya depende de los gustos, ¿no? Entonces, eso es otra forma de cambiar la paleta de colores. Digo, aquí tú user palette. No, pero ¿sabes qué? Voy a construir una paleta 45, 65 y 85, por ejemplo. Y voy a colocarle que esto es amarillo y esto es rojo, por ejemplo. Y voy a decir que esto es regular, cobertura regular. Ahora, ¿por qué estoy cambiando la última columna? Fíjense que estoy cambiando solo esta. Es porque en este momento en el mapa tengo una huella de microvoltios. Pero si tuviera una huella de dBs, por ejemplo, cuando hagamos análisis de interferencia, que quizá mañana los haremos, cuando hagamos análisis de interferencia, entonces la huella que tengo ya no es de cobertura, sino de C sobre I. Pero también puedo tener de porcentajes. Hay unas huellas de cobertura de porcentajes o de tiempo. Entonces, pero como en este momento tengo una huella de cobertura de dBs, dBus, dB microvoltios, pues por eso uso la cuarta columna. Entonces voy a decirle aquí regular, buena y excelente. Perfecto. Entonces construir mi propia paleta de colores, mira. Y fíjense que en la parte inferior me sale regular, buena y excelente. Si yo tengo otra, o por ejemplo, si esto fuera una simulación de Wi-Fi o de LTE, o de WiMAX, entonces yo podría asociar cada color a un esquema de modulación, porque cada esquema de modulación tiene un umbral de recepción. Entonces yo digo, ok, voy a colocar un ejemplo. Este 45 es el esquema de modulación para QPSK. 65 sería el esquema de modulación 16QAM, por ejemplo. Y ese sería 64QAM, por ejemplo. Entonces ya, close. Entonces, ahora tengo la misma paleta, porque no le cambié los valores, pero ahora ya tengo un valor, un mapa de modulaciones. O sea, en donde los receptores, en qué esquema de modulación se van a enganchar en función del nivel de recepción que yo tenga, ¿no? Listo. Voy a devolverme a la paleta de colores tradicional y voy a decirle User Palette, y aquí voy a venir a la parte lateral derecha donde dice Default Colors y Auto DBUs, básicamente, ¿sí? Y ahí vuelvo a tener la maravillosa paleta de colores. Ahora, si yo la quiero volver a poner en degradé porque me parece más bonito, voy doble clic y pongo aquí un chulito, ¿sí? El chulito, ¿no? La palomita, el tic, el cosito. Ok, bien. Entonces ahí tengo nuevamente la paleta de colores como en degradé, ¿no? Listo. Que también, digamos, si yo lo quiero exportar a Google Earth desde acá, yo le digo File, Share, exportar a Google Earth, ¿sí? Entonces le doy clic acá, le tengo que especificar cuál es el nombre del archivo en el que voy a exportar la información. Ok, lo voy a guardar en mis documentos para descargar, y esto lo voy a llamar Manhui, por ejemplo. Esto fue televisión digital, ¿no? Manhui, TDT. 45, outdoor, por ejemplo. Outdoor. Y listo, ok. Y ahorita automáticamente, bueno, pues también se configura, que se me abra automáticamente Google Earth y ya se los puedo enviar a ustedes para que lo carguen, no tengo que tener la herramienta yo. O sea, si yo le quiero compartir un resultado a un profesor, profe, es que un estudiante, profe, es que estoy teniendo un incidente aquí, mire lo que pasa, mire, envíamela. O sea, si el profesor en ese momento no tiene la huella el simulador, pues mándamela en HTS en Google Earth y ya lo tenemos ahí, ¿no?
Pues como la huella siempre era grandecita, ahí se demora unos segunditos más. Entonces, fíjense que realmente hacer las simulaciones es muy sencillo. Obviamente, pues tiene una mayor cantidad de botoncitos para configurar, pero es derivado del hecho pues, que esta es una herramienta abierta que tiene que aceptar todas las opciones de análisis. No solamente ya estamos hablando de cobertura, pero vamos a pasar a hacer análisis de tráfico, de interferencias. Entonces, sí que tiene que ser un poco más flexible a la hora de parametrizar, ¿no? Y porque pues esta es una herramienta para ingeniería, o sea, no es una herramienta, por ejemplo, hay herramientas, yo conozco Sirio, ¿sí? Conozco a Josué, conozco muy bien la herramienta. Y esas son herramientas que están pensadas en facilitar, por ejemplo, lo que le desarrollamos a la ANE, son herramientas que están pensadas en facilitarle la vida a los ingenieros, pero si yo ya soy a nivel de academia y quiero validar una teoría y estoy haciendo algo, pues sí que sería valioso la herramienta, porque aquí me permite parametrizar absolutamente todo. En cambio, en Sirio, tú colocas que escucho que la han usado bastante. En Sirio, configuro un par de cositas, pero ¿cuál es el clúster? Ni idea. ¿Cuál es el modelo de propagación? Creo que sí se puede seleccionar, pero pues hagamos aquí es parametrizable justamente porque esto está en un ambiente de diseño. Esta es una herramienta de diseño, ¿sí? Entonces, mira, aquí ya tengo la huella de cobertura, ¿sí? Para compartírsela en Google Earth a las diferentes personas. Bueno, ¿sí? Voy a simular rápidamente una segunda estación en esos últimos 5 minuticos. Bueno, dejémoslo ahí, yo quiero escucharles a ustedes cómo ven el momento, cómo ven hasta ahí el asunto. Elvis, para cerrar la jornada, ¿cómo ves el asunto? Bien, Inge. Pues acá es la ambientación de cómo opera, pues sí estamos todos familiarizados con los mismos pasos que se utilizan con la herramienta que trabajamos, que ya esperamos mañana mirar las otras tecnologías. Claro. Para adentrar un poquito más en detalle. Ok, perfecto. Sí, digamos que pues, todas las herramientas tienen el mismo concepto, ¿sí? Solamente que quiero que se vayan con la idea de que pues este es, digamos, hay unos pasos iniciales que siempre es importante verificar, y que bueno, realmente la configuración realmente fue muy sencilla, ¿sí? O sea, obviamente hay otros botoncitos que yo voy a entrar a configurar dependiendo de la tecnología, pero pues realmente fue un tema muy sencillo de manejar, ¿no? Entonces, sí que les pediría que de pronto hoy todos los 27 asistentes pudieran hacer una simulación, bueno, no sé, coordinado con Elvis, de una estacioncita como esta, que carguen la cartografía, o bueno, no sé si ya la pudieron descargar o no, y poder ver hacer una huella de cobertura, ¿no? Por ejemplo, y aquí quiero ver, aquí quiero ver por qué aquí tan cerca de la estación no tengo cobertura, aquí qué es lo que está sucediendo. Pues veamos qué está sucediendo. Sí, o sea, que me permite a mí entrar a verificar el por qué, o sea, es muy fácil, o sea, hacer los ejercicios creo que va a ser un tema muy fácil para trabajar, ¿no? Listo. Listo, muy bien. No sé si hasta el momento alguna otra pregunta, inquietud, ya para dejar allí. Si quiere, mañana lo que vamos a hacer es empezar. Vamos a abordar rápidamente una fundamentación de radiopropagación y luego vamos a seguir haciendo ejercicios en diferentes tecnologías, coberturas, interferencias. Me parece que es pertinente que veamos un tema de microondas. Si bien ustedes no me lo comentaron, pienso que es una tecnología que es inevitable. O sea, ustedes pueden montar una red 5G, Internet de las cosas, televisión digital, pero sin microondas no les sirve. ¿Sí? Porque pues, necesitamos la red para conectarnos, ¿no? Bueno, Inge, aunque yo tengo una duda, Inge, qué pena, de pronto es más de visualización. En las presentaciones usted mostró este patrón en 3 dimensiones con la capa de edificios. ¿Esto cómo se puede generar? Sí, mira, entonces yo puedo aquí, hay varias opciones, ¿no? Voy a hacer aquí, pensé que me ibas a decir que el patrón en 3 dimensiones, o sea, que el patrón de la antena. Me estás diciendo que la cobertura. No. En la presentación vi algo. Sí, vamos a hacer aquí una cosa pequeñita, solamente aquí por aquí esta parte, pues para no demorarnos mucho, y le digo aquí, entonces, ¿qué hice yo? Fui a la parte superior del rectángulo, le dije Select Rectangle Area, y voy a decirle aquí, por ejemplo, esta partecita así pequeñita. Y voy y le digo aquí 3D, hay una opción que se llama 3D View. Dame un segundito.
Entonces ahí la voy a empezar a construir, ¿no? Incluso en estos días, bueno, a la gente, hubo otros amigos que... Sí, entré en contacto con la gente del regulador en Uruguay y les mostraba justamente esta visualización en 3D. Aquí pues no tenía la huella de cobertura, pero pues la idea es que se visualice justamente sobre esto, ¿no? Sí, que yo vea el modelo de edificio. Sí, ingeniero, es algo así. Creo que en la presentación, en una de las primeras slides que tiene, hay uno así con el patrón. Sí. Dame un segundito que ahí lo está preparando, ¿listo? Pero es así, como te lo acaba de mostrar, y él te va a mostrar ahorita la huella de cobertura. Bueno, aquí no tengo edificios, ¿no? Aquí en esta cartografía no tengo edificios porque cargué fue todo Colombia, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es la montaña y vamos a ver la huella de cobertura de todo el valle, de toda la sabana de Bogotá, ¿no? A ver. Entonces aquí me muestra la estación, digamos, aquí me está mostrando la estación, aquí donde está este puntito, esta pelotica. Pues yo puedo ir navegando, pues aquí por lo que estoy, digamos, quizás por lo que está en baja resolución, pero bueno, podemos mañana intentarlo hacer en un entorno ya detallado. Ah, listo, perfecto, Inge, muchas gracias, sí, claro. Sí, pero es así básicamente. Muchísimas gracias. Vale, perfecto. Listo, entonces en ese escenario, pues les agradezco esta atención. Pues yo sé que algunos de ustedes también estarán trabajando, estarán allí empleados en sus actividades de trabajo. Les agradezco por atender el asunto. Pues también ahí queda el video y con esto damos por cerrada la segunda sesión de la primera jornada, ¿listo? Entonces, Dios mediante, mañana nos vemos